Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Rodrigo Ramos, consultor financiero para empresas y formador en finanzas. El día de hoy les vengo a enseñar qué es eso del WACC, costo de capital medio ponderado para las compañías. Espero te guste el video. Si te genera valor, por favor suscríbete. Me ayudarías un montón en mi labor. Vamos a verlo. Antes de ir a la explicación técnica del WACC, siempre me gusta empezar por un ejemplo sencillo que aclara la mente para poder entender ya la explicación técnica que vamos a ver más adelante. Entonces, supón lo siguiente. Tú deseas comprar un vehículo, hablemos de un camión, para apoyar tu proceso productivo. Ese camión tiene un costo de $100.000. Perfecto. Pero tú, como inversionista, solo cuentas con $40.000 en efectivo para pagar ese camión. Eso significa que tienes que buscar una deuda con un banco o con un financiador que te va a prestar los $60.000 que faltan para poder comprar ese activo. Bien, pero también hay que tener en cuenta que tanto los $40.000 como los $60.000 tienen un costo de oportunidad. Entonces, para el primer caso, que es el capital que tú vas a aportar, existe un costo de oportunidad porque tú podrías destinar esos $40.000 a invertirlos en una inversión similar o similar en riesgo a la del camión. Voy a suponer que tú le exiges el 20% de rentabilidad a esa inversión. Pero por otro lado, el banco, en la deuda que te está prestando de $60.000, también te exige que le pagues una tasa de interés. Voy a suponer que exige el 12% efectivo anual por esos fondos que te está proveyendo de $60.000. Con estas dos cosas que te acabo de mencionar, te estoy definiendo dos conceptos clave para calcular el WACC de una compañía. La estructura financiera o la estructura de capital mejor, y por otro lado te estoy definiendo los costos de las fuentes de capital. Son dos elementos claves a la hora del cálculo del costo de capital medio ponderado. Bien, si hablamos de la estructura de capital, estamos diciendo que tú aportas $40.000 de $100.000. Es decir, que el aporte tuyo de capital o del patrimonio o del equity es el 40% de la inversión. Y el aporte del banco que te provee $60.000, entonces voy a colocar aquí banco, te provee el 60% del capital necesario para la inversión. Entonces fíjate, ya definimos de manera sencilla la estructura de capital. Por otro lado, tenemos los costos de las fuentes de capital. Dijimos que tú le ibas a exigir el 20% de rendimiento a la inversión en el camión y el banco, por su parte, el banco va a cobrarle o te va a cobrar el 12%. Con estos dos elementos se puede calcular el costo de capital de esa inversión. Entonces veámoslo. Vamos a suponer acá, permítanme suponer que esta compañía paga el 35% de impuesto de renta. Esa es su tarifa, dependiendo del país. Esto cambia, pero vamos a suponer que es el 35%. Con estos elementos, que fíjense ustedes son bastante de sentido común, la estructura de capital, cuánto participa en lo que yo puse como socio para comprar el camión versus lo que me financié con un banco, y el costo de las fuentes de capital, que también son intuitivos porque todo dinero tiene costo de oportunidad.
el de los socios tiene un 20% y los bancos cobran el 12%. Y tengo unos impuestos del 35%. Perfecto. Ya con esto puedo calcular el WACC para esta compañía. ¿Ok? Este es el WACC para esta compañía, que es lo que vamos a ver a renglón seguido en el resto del video. Entonces, vamos a colocar acá, para dejar esto ordenado, cuál será la fuente de financiación, la fuente, cuál es el valor de la fuente, la participación, ¿ok? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? Por aquí tenemos un ponderado, porque esto se llama costo de capital medio ponderado, es una media ponderada, y luego nos da el total del WACC. Entonces la fuente, ¿qué fuente nosotros tenemos? Entonces la deuda, voy a ponerla de primeras, la deuda me aporta $60.000, y el equity o patrimonio, que así también se llama, el equity o patrimonio, aporta $40.000, ¿ok? Y esto me da los $100.000 que requerimos para financiar el camión. Esto es un 60% de participación sobre los 100.000, esto es un 40% sobre los 100.000. Perfecto. Vamos al costo, ya lo veremos en el video, pero el costo de la deuda siempre se calcula después de impuestos. Entonces vamos a hacerlo acá. ¿Cuánto me cobra el banco? El 12%. Entonces yo digo 12%, vamos a quitarle los impuestos, esto multiplicado por 1 menos el 35% de los impuestos que me cobran a mí. Entonces si yo le digo el 12% por el punto 65, eso me daría el 7.8%. Entonces voy a dejarlo por aquí, esto sería igual al 7,8%. ¿De acuerdo? Eso sería el costo de la deuda después de impuestos. Y el equity, que es el tuyo, el 20%, ese no se le sacan impuestos porque ese no es deducible de renta, sería el 20%. Bien, ahora ¿qué operación hacemos? Multiplicamos la participación por el costo de la fuente. Participación por el costo de la fuente. Entonces ahora sí, aquí coloco el ponderado y vamos a decirle el 7.8% por el 60% es el 4.68%. 4.68% aporta la deuda en el costo del capital, y el 40% por el 20%, el equity aporta el 8%. Y llegamos finalmente al 12.68, que son esas dos tasas sumadas, y fíjense ustedes que aquí yo ya llegué al WACC de esta compañía o para esta operación. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque se entiende mucho mejor, es más sencillo de entender. Entonces vamos a la explicación técnica que les tengo en el resto del video, pero en esencia el WACC se calcula de esta manera. Bueno, una vez explicado la parte introductoria del tema que nos ocupa hoy, que es el costo de capital medio ponderado para las compañías, vamos un poco al análisis técnico más profundo. Entonces, digamos que cuando hablamos de una compañía que invierte en activos operacionales, tiene dos tipos de activos: de corto plazo, que pueden ser, digamos, dinero en efectivo, cuentas por cobrar a clientes, inventarios, o también puede tener inversiones en el largo plazo, que son inversiones básicamente en activos fijos, que puede ser maquinaria, equipos de transporte, edificios, plantas de producción, etcétera. Entonces son dos tipos de activos en los cuales invierte habitualmente las compañías. Eso se definen, digamos, como activos operacionales. Y esos activos operacionales se pueden financiar 100% mediante deuda, o 100% mediante equity o patrimonio, o lo que es habitual en las compañías, pues una
mezcla de las dos fuentes de financiación, una parte de deuda y una parte de patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Esos activos operacionales que se financian con esos dos componentes de financiación, deuda y patrimonio, pues pueden tener una distribución o un peso en financiar esos activos. Entonces pueden ser 30-70%, eso es una mezcla, o 50-50, o un poco la mezcla que defina la compañía en tener para financiar esos activos. Entonces, el primer concepto que aparece aquí es de la estructura de capital, que no es otra cosa que el peso porcentual que tiene cada una de las fuentes en financiar esos activos operacionales, ¿vale? Ese es el primer concepto importante acá. Por otro lado, tenemos el costo de las fuentes de financiación, que digamos en la parte introductoria, y aquí ya comenzamos a incluir un poco la nomenclatura o las siglas que se utilizan para mencionar cada fuente. Entonces, la primera, por parte de la deuda, tenemos el KD, que es el costo de la deuda y no es otra cosa que la tasa de interés que cobran los financiadores. Y por otro lado, tenemos el patrimonio, que su costo se determina con KE o K sub E, y es el costo del equity, que equity es patrimonio, y no es otra cosa que el costo de oportunidad o la rentabilidad mínima exigida que tienen los accionistas de una compañía a su inversión en esa compañía, ¿vale? Eso es el KI. Entonces vamos un poco a la fórmula con la cual se calcula el costo de capital medio ponderado de las compañías. Entonces observemos lo siguiente acá, voy a ponerme acá un puntero láser. Entonces tenemos acá el porcentaje de la deuda, que es cuánto pesa la deuda sobre el total de activos operacionales, cuánto de los activos financia la deuda, por su costo de la deuda, y le quitamos el efecto de impuestos. Yo les decía que eso tiene, digamos, un efecto fiscal, un escudo fiscal, porque los intereses son deducibles de impuestos en casi todos los países. Entonces, al costo de la deuda hay que quitarle ese escudo fiscal, porque yo eso se lo transfiero al gobierno vía impuestos. Le sumo a eso la participación del equity o el patrimonio por el costo del patrimonio, el CAE. Y participación de la deuda más la participación del equity siempre es el 100% de los activos operacionales. Entonces, fíjense ustedes que la ecuación, pues lo que nos está mostrando es, estoy ponderando las dos fuentes de financiación de acuerdo al costo de cada una y lo estoy ponderando de acuerdo a su peso, es decir, el porcentaje o la participación porcentual que tiene cada una de las fuentes en esos activos operacionales, ¿vale? Bien, sigamos. ¿Qué tipos de deuda hay? Entonces, primero la deuda que conocemos todos, que es créditos bancarios, ¿de acuerdo? Una deuda financiera con un banco, pura y dura. Hay obligaciones en moneda extranjera, hay algunas compañías que tienen la posibilidad por su tamaño, nivel de riesgo, etcétera, en contratar deudas en dólares, por ejemplo. Algunos tipos de leasing, eso también se considera una deuda. Y hay otra forma de financiamiento vía deuda que son los bonos corporativos. Es decir, una compañía también que tiene que ser de un tamaño importante puede financiarse mediante la colocación de bonos y los tenedores de esos bonos lo que reciben a cambio es un cupón, se llama eso, pero no es otra cosa que la tasa de interés que yo le reconozco por mantener esa deuda o ser el tenedor de ese bono. También hay instrumentos híbridos de deuda capital que no vamos a entrar en detalle, pero es otra forma de financiación vía deuda. ¿Vale? Eso, digamos, la generalidad de la deuda. ¿Qué característica tiene principalmente la deuda? Que tiene un costo explícito. ¿A qué me refiero con costo explícito? Que es un costo observable en el mercado. Es decir, yo puedo determinar hoy a qué tasa me van a financiar las entidades financieras o si voy a colocar bonos, a qué tasa o qué tasa me van a exigir esos tenedores de bonos. ¿Vale? Entonces es un costo explícito, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, pero en el patrimonio cambia un poco la historia. ¿Y por qué cambia? Porque es un poco más complejo establecer el costo del patrimonio. Y eso tiene una particularidad. Si yo te dijera a ti, por ejemplo, en un negocio X, ¿cuánto le exigirías a ese negocio
En el caso que iniciamos hoy, para comprar el camión, para transportar mercancías de nuestro negocio, ¿cuánto le exigirías de rentabilidad a ese activo? Pues se vuelve muy subjetiva la respuesta. Yo podría decir el 20%, tú podrías decir el 30%, y es muy difícil establecer un costo del equity medianamente objetivo para hacer una valoración. Entonces, ¿qué sucede? Nació este modelo que se llama el modelo CAPM, que es el modelo de equilibrio de los activos financieros, y lo que busca este modelo es establecer una tasa objetivo que se debería exigir a una inversión particular, de acuerdo a su perfil de riesgo, ¿vale? Pero como todo en economía y en finanzas, pues los modelos tienen supuestos detrás y este tiene algunos supuestos. Ahora hay que decirlo, este modelo es actualmente utilizado, esto es modelo de los años 60, pero todavía se utiliza en ejercicios de banca de inversión, digamos, la industria es ampliamente aceptado para establecer esa tasa de descuento o esa tasa exigida al equity de una compañía. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué supuestos fuertes tiene esto? Lo primero es que supone un comportamiento tipo de todos los inversionistas. Entonces dice que uno, si tiene $100,000, por ejemplo, pues puede invertirlos en renta fija o en renta variable. Eso es un supuesto fuerte porque pues, no todos tenemos las mismas preferencias de inversión. Eso uno. Y dos, se basa en variables observables de mercado, por eso quita un poco la subjetividad. Y lo más importante es que ajusta el rendimiento exigido por el nivel de riesgo del activo que yo estoy valorando o de la compañía que yo estoy evaluando. Entonces vamos a verlo en detalle. ¿Es un costo implícito? Por supuesto que sí, no es un costo observable. Tú tomas los estados financieros de una compañía, cualquiera que sea, y no existe una medición objetiva y concreta del costo de oportunidad de los inversionistas. Eso tú no lo ves en un estado de resultados, en ninguna parte. Entonces, es un costo implícito que debemos estimar. Miremos qué significa esa fórmula. Esa fórmula, digamos, es sencilla de entender cuando ya la comenzamos a detallar. Entonces, tenemos que el costo del equity es el KE, el que tenemos ahí, es igual a la rentabilidad libre de riesgo. SRF es rentabilidad libre de riesgo. Por definición, en una economía, la rentabilidad libre de riesgo la entregan los bonos del Estado que estemos hablando. Pero no están así, porque hay estados que son más riesgosos que otros. Hay estados que han entrado en default de deuda, por ejemplo. Entonces no son AAA ni libres de riesgo. Generalmente en la práctica lo que se observa es un mercado profundo como el de Estados Unidos. Entonces se observan los bonos del Estado de Estados Unidos, eso se llaman los UST Bond, a 10 años, que son los que por definición en el mercado pues tienen cero riesgo. Entonces ese digamos para tenerlo en cuenta. Entonces rentabilidad libre de riesgo es la primera. A eso se le suma un beta, que el beta es un parámetro que mide el riesgo sistemático de la compañía o del activo que estemos valorando. Entonces ese beta, digamos, no vamos a entrar aquí en tecnicismos, pero simplemente es observar cómo se comporta un activo en particular referente a todo el mercado en su conjunto. Y eso, esa beta lo que nos dice es que se debe ajustar esa rentabilidad exigida al patrimonio por riesgo. Si el activo es sumamente riesgoso, pues uno esperaría que fuera más volátil que el mercado. O sea que generalmente se hablan de betas de 1.2, 1.5 hasta 2. Entre más grande la beta, más riesgoso el activo. Y por debajo de 1, es decir, 0.7, 0.8, es un activo que es menos riesgoso que el mercado. ¿Vale? Entonces, por eso se dice que el CAE se ajusta por el riesgo del activo que estemos analizando. Bien, y ese beta se debe multiplicar por algo que se llama la prima de riesgo. Observa que nosotros tenemos aquí RM, que es la rentabilidad del mercado. ¿De qué mercado? De renta variable, es decir, el mercado accionario. Y también generalmente se observan índices, por ejemplo, como el S&P 500, que es un índice sintético que subsume el comportamiento del mercado de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces da buena cuenta de cómo se comporta, por ejemplo, un mercado de valores de renta variable. Y a eso se le resta la
rentabilidad libre de riesgo, que es esta misma que tenemos acá iniciando la fórmula, y a esto se le llama una prima de riesgo, es decir, como su nombre lo indica, es premiar por asumir un riesgo superior en invertir en activos que están en el mercado de renta variable. ¿Cuánto paga por encima la renta variable de la renta fija? Que es la libre de riesgo. Bien, eso son los componentes para calcular el CAE, que es el que nos interesa, para a su vez llevarlo y luego calcular el WACC. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, este CAE, fíjense ustedes que con este modelo lo que hace es decantar un poco la subjetividad que se tiene a la hora de calcular un costo de oportunidad para un patrimonio. Hay algunas particularidades, más adelante estaré desarrollando algunos otros videos de mayor profundidad porque, por ejemplo, en nuestros mercados, que son mercados emergentes, pues en Latinoamérica, por ejemplo, no existe ese nivel de profundidad en el mercado de valores, por tanto no existen muchas compañías que coticen de diferentes sectores y esa beta es un poco difícil de concebir, calcular o encontrar en el mercado. Entonces siempre se utiliza eh, información de Estados Unidos, que es un mercado profundo, es un mercado de valores, y luego se ajusta por riesgo país para nuestros mercados en Latinoamérica. Pero ya será situación en otro vídeo. Bien, vamos entonces a calcular el WACC para entender de qué va esto y cómo se calcula. Supongan ustedes que yo aquí tengo activos por 500 millones de dólares, vamos a suponer, y eso está financiado 150 millones con deuda y 350 millones con patrimonio. Algunas variables de entrada que tenemos que tener, la tasa de impuestos que pague esta compañía, 35%, el costo de la deuda que le cobran a esta compañía, sus financiadores, 10%, y aquí traigo las variables para calcular el CAE, que era el que veíamos anteriormente. Entonces, tenemos rentabilidad libre de riesgo, el 4.2%. Generalmente estos son medias de horizontes temporales bastante largos, entonces pueden ser de 20 a 30 años, mirar cómo se comportó los bonos del tesoro a ese lapso de tiempo. Rentabilidad del mercado también a un lapso largo de tiempo, vamos a suponer que está en el 12% en media, y la beta de esta compañía es del 1.5, es decir, que aquí por definición la compañía es más riesgosa que el mercado en su conjunto, lo que yo les decía. Vamos a calcular entonces, en primera instancia, el costo de la deuda, 10%, lo vamos a ajustar por los impuestos, el escudo fiscal que les mencionaba. Tenemos que el costo de la deuda después de impuestos es 6.5%, eso en primera instancia. Calculamos el CAE es igual a ¿qué? Vamos a recordar, rentabilidad libre de riesgo más un beta, parámetro del riesgo sistemático, por la prima de riesgo. Entonces nos traemos simplemente los valores que tenemos acá, rentabilidad libre de riesgo 4.2% más 1.5, recuerden que esto es 1.5, no es porcentaje, no es nada, es una beta, 1.5 por el 12% que es mi rentabilidad libre, menos 4.2, perdón, el 12%, que es la rentabilidad de mercado, menos 4.2, que es la rentabilidad libre de riesgo, es decir, esta es nuestra prima de riesgo. Y eso me dice que el CAE es del 15.9%. Entonces, antes de llegar al WACC, quiero decirles que si uno es el equity de esta compañía, o sea, yo soy accionista de esta compañía, yo no podría aceptar ninguna inversión que por mis recursos que yo invierta me dé menos del 15.9%. Esta es una tasa importante de referencia para que los inversionistas de la compañía pues sepan cuál es su mínimo esperado de rentabilidad por cada 100 dólares que invierten en la compañía. En este caso sería 15.9%. ¿Ok? Y los financiadores externos, pues ellos sí esperan su 10%, como es habitual. Bien, ahora calculemos el WACC. Entonces, vamos al cálculo del WACC. Tenemos aquí, por convención, en los colores similares a los que tengo en el balance, tenemos la deuda de 150 millones de dólares que pesa el 30% del valor de los activos y el costo es el 6.5%, que ya lo veíamos acá, que es después de impuestos, y tenemos la participación por el costo, que es del 6.5%,
nos da 1.95 de contribución al WACC, y el patrimonio por su parte, que son los 350 millones de dólares, pesan el 70% del total de la inversión de la compañía, el costo del 15.90%, y eso nos da el 70% por el 15.90%, nos da el 11.13%, y tenemos finalmente un WACC del 13.08%. Ese 13.08%, fíjense ustedes que todo esto está en azul, igual que los activos, significa que el costo de financiar los activos operacionales de la compañía es del 13.08%, y dicho de otra manera, que la mínima rentabilidad que deberían dar esos activos, esos 500 millones de dólares, debería ser del 13.08% al año. Si dan una rentabilidad inferior, pues está destruyendo valor. Si dan una rentabilidad superior, se está generando valor en la compañía. Ahora, ¿para qué sirve calcular el WACC? Entonces, pues determina el costo del capital de la compañía, cuánto me cuesta. Fíjense ustedes que en este cálculo yo incorporo el costo de oportunidad que tienen los inversionistas, los accionistas. Eso es muy importante no dejarlo de lado. Útil para evaluar inversiones. Insisto, si voy a cometer proyectos nuevos del mismo negocio, de la misma industria, lo evalúo con esta tasa. Si es una cosa diferente, es un negocio diferente, no lo puedo evaluar con esta tasa porque los riesgos son diferentes. Útil para evaluar unidades de negocio. Si en este mismo negocio, si tengo varias unidades de negocio diferentes, es muy útil para evaluarlas y ver cuál me está generando o destruyendo valor y poder tomar decisiones. Sirve para calcular el EVA de una compañía, que es el valor económico agregado. Tengo un video en mi canal, aprovecho para invitarte a que lo veas, lo dejo aquí en la tarjeta o en los comentarios, y es un video sobre cómo se calcula el EVA utilizando esta tasa, entonces va a ser complementario, te va a ayudar mucho. Se utiliza para valorar empresas, cuando uno valora una compañía, uno utiliza el WACC para valorar el flujo de caja libre que tenga la compañía y estimar a precios de mercado cuánto podría valer esa compañía hoy día. Y en los mercados emergentes, como les decía, pues es necesario utilizar otra información más profunda, que es el mercado de Estados Unidos, y pues ajustarlo por riesgo país a nuestras realidades de Latinoamérica. Ese, digamos, es el cálculo del WACC que podemos utilizar para diferentes cosas, pero el WACC es una tasa que todo gerente financiero, todo CEO de compañía debe conocer, debe tener actualizada, porque es la que le da alineamiento para tomar decisiones acerca de las nuevas inversiones. Es muy importante. Espero que este video te haya generado valor, que te haya gustado. Te invito a suscribirte a mi canal. Permanentemente estoy generando este tipo de contenidos y gracias por verme.